Ayer estábamos en Radiograma cuando nos informaron nuestros auditores, tanto a Radio Bio Bio en Concepción como también en Santiago, sobre lo que estaba pasando sobre un nuevo ataque incendiario. Al comienzo se hablaba de 2 camiones porque era lo que se podía apreciar o ver desde la carretera, que eran 2 camiones quemándose en el ingreso a un fundo, a un centro de árido, pero luego con el correr de los minutos, ni siquiera las horas, el escenario era muy desolador. Efectivamente, lo que se podía ver en ese minuto era esa información bastante preliminar. Después supimos no solamente una gran cantidad de maquinaria involucrada, sino de un nivel de violencia altísimo contra las personas que estaban en ese lugar, la utilización de armamento militar, un operativo obviamente muy planificado. En fin, estamos hablando de un nivel de sofisticación de estos atentados cada día mayor y además una seguidilla en la jornada de ayer, la más importante en 25 años, de lo más o menos desde el tiempo que se están registrando este tipo de atentados, que es un poco más, son como 30 años. El primer atentado fue el 1 de diciembre de 1997, fue en la comuna de Lumasco. Ahí fue la primera vez que se observa un hecho que en ese minuto se habló de reivindicación y ya se empezaba a hablar de la coordinadora Arauco Malleco. ¿Qué es esto? Estamos hablando del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Pero no fue hasta febrero del 1998 cuando en este congreso de Tranaquepe, estamos haciendo un poco de historia para poder entender el contexto, en febrero de 1998 cuando en Tranaquepe se juntan comunidades que estaban en litigio con el Estado y ahí es donde nace, se podría decir ya oficialmente, la coordinadora Arauco Malleco. Y luego viene Alto Biobío con la Central Pangue, luego viene Polucopidenco en la misma provincia de Malleco, y así con ciertos ciclos de violencia, pero en un inicio no habían personas muertas. No estoy justificando esos ataques, solo estoy diciendo y poniendo, digamos, en una línea de tiempo cómo la violencia, la escalada. Luego yo creo que hubo hechos de violencia obviamente que se generaron también entre manifestaciones donde se quemaron se empezaron a quemar casas. Primero eran solo camiones, maquinaria forestal, pero luego ya se saltó a casa, a campo, y entre ellos muere el matrimonio Luxinger-Macay, que ese también es un punto importante a tener en cuenta dentro de esta misma historia. Y los últimos 2 años de una violencia extrema con acribillamiento, porque ya matar a los guardias forestales en sus camionetas, como lo publicamos en su minuto a través de la unidad de investigación, esos fueron acribillados, porque no tuvieron tiempo probablemente ni siquiera vieron a las personas que lo iban a matar y los acribillaron adentro de la camioneta. Y de ahí ya, bueno. Claro, choferes asesinados también en las cabinas de sus camiones. La ley Juan Barrios. La ley Juan Barrios que da origen efectivamente a esa normativa, el estado de excepción que estuvo vigente en esta zona, la llamada macrozona sur, ¿no? 2 provincias de Biobío, 2 provincias de la Araucanía. Bueno, revisemos lo último. El gobierno anunció que va a presentar una querella por ataque incendiario después de que estos desconocidos quemaran 33 camiones y se robaran 5 camionetas en medio de un atentado registrado en Los Álamos, en la provincia de Arauco. Vamos a revisar la información, los invitamos también a vernos en biobiotv.cl porque hay imágenes de lo que se pudo captar en esta circunstancia. Las víctimas relataron que fueron más de 40 las personas que, encapuchadas y fuertemente armadas, los amenazaron para luego proceder a perpetrar este hecho de violencia. Los camioneros del sur dijeron estar alertas y los contratistas forestales exigieron la presencia de la ministra del Interior y Seguridad Pública en la zona, estamos hablando de Izquiasiches. Óscar Valenzuela ya está en contacto con nosotros desde Radio Bio Bio en Concepción. ¿Cómo está, Óscar? Muy buenos días. Hola, Óscar. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, a estas alturas y en base a los antecedentes que se van conociendo, ya prácticamente se puede dar por hecho que este ataque incendiario estuvo bastante bien planificado. Bueno, ¿esto por qué? Y les vamos a ir relatando los hechos, cómo habrían ido ocurriendo. Porque los encapuchados, fuertemente armados, como bien decían ustedes, no solo quemaron los 33 vehículos entre camiones, máquinas y móviles menores, sino que además en la entrada del sector de la Villa de los Ríos, en la comuna de Los Álamos, cruzaron ahí 2 camiones
camiones ardiendo. ¿Esto para qué? Para que los equipos de emergencia, entre ellos también la policía, no pudieran entrar a este predio de áridos y así ellos poder actuar con total impunidad y con total calma también para poder quemar todas estas maquinarias. Todo esto se puede ir reconstruyendo con el relato también de los testigos. El Radio Bio Bio de Concepción pudo obtener varios de ellos. ¿Qué dicen los testigos? Habrían sido más de 40 los encapuchados que se desplazaban en camionetas, armados, con escopetas. Decían también los testigos con metralletas, además de fusiles de alto poder de fuego, lo que quedó también registrado en algunas cámaras. ¿Por qué? Algunos le dispararon directo a las cámaras para poder desactivarlas y destruirlas. Ingresaron así a punta de fuego a este lugar para proceder luego a amenazar a quienes ya estaban en su lugar de trabajo a eso de las 8:30 de la mañana, ya con luz día, e incluso disparar también a una oficina, intentar quemarla también. Había un grupo importante de trabajadores, de hecho, que estaban en una capacitación esa hora. Así, de esta manera lo relataron los testigos a la radio. Allí me apuntaron y me echaron abajo, patearon los churretes. Y aparte de eso, después me hicieron volverme, apuntados por ambos lados, y me hicieron cruzar el camión allí. Me echaron al suelo y de ahí me dispararon con ráfaga y que tuve que irme allí agachado hasta que crucé al otro lado de la calzada y ¿no? Con compadres, todos armados. No, harto, hicieron como 40 compadres y todos armados, más que armados que los mismos milicos de aquí de Chile. Atención con esas declaraciones, más armados que el mismo ejército, decía también ahí el testigo. No es la única persona con la que pudimos conversar, hay más víctimas. Otra de ellas relató que frente a uno de los camiones donde ellos iban, se posicionaron con armas en mano más de 10 encapuchados, todo esto con la clara intención de dispararles. Además, hizo un llamado a esta persona a las autoridades a buscar terminar con estos hechos de violencia que están afectando a muchas personas ahí en la provincia de Arauco. Es algo que no está controlado y hay que remediarlo completamente porque esto nos daña a todos. Acá quedan familias que quedan sin sustento, porque aquí la apuntaron con fusiles y no solamente una o dos personas, aquí habían 10 personas que se pusieron frente a mi chofer. Bueno, ¿qué está haciendo el Ministerio Público apoyado por la PDI, verdad, en este tipo de casos? Están tratando de reconstruir lo que se llama la dinámica de los hechos. ¿Cómo habría sido esto? Porque está en investigación, ¿verdad? Bueno, habría llegado un grupo de entre 30 a 40 personas encapuchadas, armadas, hasta ahí a este sector de la Villa Los Ríos, donde luego de intimidar a los camioneros procedieron a quemar estas dos máquinas que le estábamos relatando a la entrada. Luego de esto ingresaron, amenazaron a otros trabajadores e incluso intimidaron a familias del lugar, de esta villa, ¿verdad?, para que no salieran de sus casas, y luego de esto seguir quemando en total impunidad y completa calma los móviles de carga. Tras los hechos, escaparon con dirección desconocida y hasta el momento no se han encontrado panfletos o pancartas adjudicándose este hecho. Hasta el lugar se trasladó, eso sí, temprano el delegado presidencial para la provincia de Arauco, Humberto Toro, que no lleva ni siquiera una semana en el cargo, quien, recordemos, también fue gobernador de la provincia de Arauco en ese tiempo en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, o sea, es una persona que algo de experiencia tiene a cargo de esta provincia, y él ya decía muy temprano que se estaba en presencia de uno de los hechos que calificó como bastante severo. Bueno, todo esto llevó a que hubo declaraciones, o se realizaran declaraciones, mejor dicho, por parte del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en el que confirmó el ingreso de una querella criminal, pero por ataque incendiario, desechando la posibilidad de invocar, por ejemplo, la Ley de Seguridad del Estado o la figura legal de terrorismo. Queremos reiterar el total, absoluto y profundo rechazo del gobierno del presidente Gabriel Boric a los hechos de violencia. Este no es el camino en democracia, no lo compartimos, no los aceptamos, lo rechazamos y por lo tanto lo vamos a perseguir desde el punto de vista penal. Por instrucciones de la ministra del Interior se va a presentar una querella criminal por el delito de ataque incendiario. Bueno, hubo reacciones que llegan por parte de quienes han sido afectados por estos ataques incendiarios, no solo ahora, sino que con el correr del tiempo. El gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, fue crítico de la autoridad. Dijo que la situación ya, de hecho, no da para más y que incluso ya perdieron la esperanza de que el actual gobierno, que está empezando hace poco, ¿verdad?, pueda controlar la ocurrencia de este tipo de hechos violentos, más aún cuando ya en los primeros meses del gobierno de Gabriel Boric han sido los más violentos en varios años. No solo eso, también exigió la presencia de Isquia Siches, la ministra del Interior y Seguridad Pública.
las autoridades actuales no lo están viendo. Eso es así de simple. Hoy día tenemos instalada a una ministra del Interior encargada de la seguridad pública en Santiago, pauteada por la señora Camila Vallejo, que no tiene autonomía, no puede trabajar. Nosotros quisiéramos que ella estuviera acá. Ahora, hoy día, debiera estar viajando. Bueno, miran también con atención todo esto los camioneros que han estado movilizándose en los últimos días con varias demandas que también tienen relación con la seguridad. En específico, los camioneros del sur, agrupados en la FEDESUR, quienes solidarizaron, con los contratistas forestales y además con la empresa o las empresas que sufrieron la quema de sus camiones ahí en Los Álamos. El presidente de esta agrupación, Carlos Bretti, insistió en que se le ha solicitado al gobierno mantener el Estado de Derecho en estas zonas. Y anunció que, por todo esto, se mantienen también en estado de alerta por los hechos de violencia. De esta forma sentimos claramente que nos vamos por buen camino. Nosotros como camioneros, claro, este vuelco radical que ha tenido todas estas experiencias estos últimos días, claro que nos tienen en pie de alerta y efectivamente estamos con conversaciones permanentes y vamos a tener un cónclave a la brevedad en algún lugar del sur de Chile. Bueno, durante esta jornada anunciaba el mismo Manuel Monsalve, deberían conocerse detalles precisamente que van en pos de la seguridad, ¿verdad?, que han solicitado los camioneros. En algún momento de la mañana debería conocerse eso, de hecho está agendado por parte del gobierno, sin hora en todo caso. Se espera de hecho que la ministra del Interior se reúna con las autoridades de las policías en La Moneda y que el gobierno anuncie medidas precisamente en materia de seguridad. Respecto al mismo ataque, cabe destacar que el personal COP de Carabineros está ubicado a poco más de 5 kilómetros de donde ocurrió este atentado y la verdad es que poco se pudo hacer respecto de este hecho de violencia. Y ojo que no fue el único hecho, porque, bueno, con posterioridad a este atentado se registró otro hecho de violencia, esta vez en el sector El Descabezado, en la comuna de Curanilahue, que está al lado de la comuna de Los Álamos, donde un grupo de sujetos armados allá atacó a personal de una empresa forestal usando armas largas. Aquí una camioneta incluso resultó dañada con impactos de bala de grueso calibre, quedaron ahí las vainillas, los casquillos, ¿verdad? Aunque no se reportaron personas lesionadas por fortuna en este último hecho. Néstor, Katy. Oscar, ¿qué hay con un trascendido que dice que desde muy temprano ayer comenzaron a circular audios de WhatsApp entre trabajadores de la industria forestal, dueños de camiones, en fin, que hablaban acerca de personas que estaban circulando en una suerte de caravana? Entendemos que responde a las características de quienes finalmente protagonizan el incidente. ¿Eso está confirmado? Lo pregunto porque hubo efectivamente, si es así, una amenaza. ¿Y qué se hizo finalmente con esa información? A ver, es que no es de extrañarse, digamos, no estoy descartando que el hecho efectivamente no haya ocurrido, debe ser claramente parte también de la investigación, pero por la ruta 160, como se realizan siempre faenas forestales o faenas en sitios rurales, es muy común que efectivamente transiten camionetas con estas características, que son de las empresas, que son las mismas. En caravana. Claro, y también eventualmente algunas, tal vez no sé si en caravana de 7 u 8, pero muchas veces van 2 o 3, por ejemplo, que se dirigen hacia alguna faena, que son las mismas camionetas que estas personas que realizan estos hechos de violencia también se roban y las ocupan para realizar otros ataques incendiarios o atentados. A ver, en las últimas declaraciones que entregó el presidente Gabriel Boric hace... no esta semana, sino la anterior, cuando ocurrieron hechos en la región de la Araucanía con este conductor, con Cirilo, no recuerdo el apellido, pero el conductor del camión de nombre Cirilo, que permanece grave en el hospital regional de Temuco. Ahí el propio presidente dio a entender que detrás estaba lo que se ha denominado el radicalismo mapuche. Esto no lo estamos diciendo, no lo estamos diciendo nosotros, lo ha dicho la propia autoridad. Y probablemente lo hacen porque tienen incluso el ruteo, el mapeo. Por ejemplo, cuando ocurren este tipo de hechos, Oscar, inmediatamente se mira el mapa y se dice, ¿sabes qué? Aquí detrás puede haber una combinación entre la UAM, que son los Huaychán Aucamapu, o los huellanos. Entonces uno le dice a la autoridad, todo esto fuera de micrófono, los huellanos, sí, los huellanos que forman parte de Resistencia Mapuche Lafkenche, que operan en la zona. Es decir, cómo hay un nivel de información, pero que no hay resultado. Entonces uno se sorprende porque dice, bueno,
Entonces, toda esta información que pueden tener sobre estos grupos operativos, sobre Resistencia Mapuche Mayeco, la RAM, o la Alianza Territorial Mapuche, los huellanos, los órganos de resistencia territorial, y podríamos pasar un largo rato hablando de cada una de las orgánicas, de cómo funcionan. Entonces, es información falsa la que tiene la autoridad a nivel central. Porque si la tienen, ¿cómo a través de eso nos entrega para poder saber dónde operan, cómo operan, y que ahí obviamente funcione la investigación penal? Porque recordemos, la inteligencia es una, la investigación penal es otra, para poder encontrar a los responsables. Claro, efectivamente, uno mira el mapa y se da cuenta más o menos dónde van operando cada grupo, ¿verdad? Bueno, lo que hemos conversado respecto de la operatividad de estos grupos, ¿verdad? Por ejemplo, quiénes son los que estaban actuando en este lugar entre la comuna de Curanilahue y Cañete, en la cordillera de Nahuelbuta. No es algo de ahora, sino que incluso desde el gobierno anterior, con la macrozona, ya se decía que en ese lugar actuaba la resistencia mapuche Lafkenche, y que así tienen varios lugares que van tomando control territorial. Claro, van tomando control territorial con varias actividades que realizan. Algunos realizan robo de madera para financiar también este tipo de actividades, otros se dedican al crimen organizado, se dedican también al tráfico de drogas, etcétera, etcétera. No es algo que estemos diciendo nosotros, lo decía incluso, por ejemplo, Pablo Urquizar, e incluso en algún momento dijo que se tenía incluso identificada a personas. Ahora, esa bajada llega a la Fiscalía, llega a las policías tienen implementos para poder actuar, tienen las condiciones mínimas para poder, por ejemplo, hacer un allanamiento en estas condiciones, que no conocen los caminos, donde son caminos forestales, donde no hay conexión a internet, por ejemplo, donde se pierde hasta el teléfono celular. Pero mira, aquí hay dos cosas tremendamente importantes. El gobierno del presidente Gabriel Boric recibe una herencia de años. A ver, Gabriel Boric y buena parte de quienes están en el Palacio de la Moneda conocen perfectamente estos lugares, tienen fotos incluso tanto en Temocuycuy, en las zonas de Arauco. O sea, ellos, cuando fueron parlamentarios, visitaron en la cárcel también las huelgas de hambre de los denominados presos políticos mapuche. O sea, conocen a cada una de las personas, y yo me imagino que cuando el presidente da esa declaración y dice que la vía armada o la violencia no es el camino para la reivindicación territorial y de autonomía, porque lo dijo él, no lo decimos nosotros, nos imaginamos que lo hace con información concreta, precisa, responsable sobre la mesa. Ya no podemos hablar de que vengan de afuera a quemar o hacer ataque. El propio presidente está haciendo un llamado a que esos temas se tienen que abordar, pero de forma pacífica. Eso es lo que ha dicho el jefe de Estado. ¿Cuál es el tema acá? ¿Por qué tiene una oportunidad? Los jueces tienen miedo, Oscar, lo han dicho ellos. Tienen miedo los que están en Tirúa, los que están en Cañete, el mismo Poder Judicial lo ha mencionado. ¿Quiénes más tienen miedo? Bueno, los propios carabineros. Si también tienen familia, y muchos de esos carabineros, los que resguardan fondos, hay que hacer una precisión, los que resguardan fondos de las forestales, que no es porque Carabineros se le ocurra ir a resguardarlo, porque hay una orden de un tribunal para medida de protección sobre un predio. Ellos van muchas veces de Santiago o de otra zona, pero el carabinero que hace la investigación, Oscar, tú estás ahí, vive con su familia en la misma zona. O sea, el carabinero, el PDI, el juez, el fiscal, todos viven en la misma zona. La pregunta es, ¿hay una receta diferente? Probablemente sí. Y probablemente la actual administración, mirándolo desde el punto de vista de lo que se puede hacer, ellos heredan 16 años de Bachelet y Piñera en que esta violencia ha venido escalando, y pueden tener una alternativa. Ahora, el tema es que, dos cosas: apostar por un modelo diferente, generar probablemente una unidad donde las familias de estos carabineros, quienes investigan, no estén en la zona, no estén corriendo un riesgo, porque si 40 personas llegan a quemar los camiones, imagínense si yo tuviera a mi familia y los estoy investigando. ¿Es natural o no? Es natural que la familia esté expuesta. Eso por un lado. Y lo otro tiene que ver con la inteligencia y facultar con armas de verdad a los funcionarios policiales que se van a ir a enfrentar con armas automáticas. Lo decía una de las personas que bajaron del camión, que eran armas de guerra, más incluso de las que usa el propio Ejército de Chile. Déjame agregar además lo complicado que ha sido la instalación de la figura del delegado provincial o presidencial en la provincia de Arauco, que ha tenido 3 nombres. O sea, para llegar a la persona que está en ese cargo ahora, hubo 2 anteriores que renunciaron, los 2 por motivos de salud. Por lo tanto, evidentemente es una situación más que complicada. Yo
No dudo de las razones de salud que evidentemente argumentan esas personas, porque ese es el tenor del argumento, pero de todas formas se habla de lo complicadísimo que es efectivamente la instalación de cualquier entidad del Estado en esta zona del país, Oscar. Efectivamente, dos nombramientos, bueno, un nombramiento fallido que no alcanzó a asumir, sí. Otro nombramiento que sí asumió, pero que era prácticamente inexistente porque, bueno, habló creo que una o dos veces, después nunca más habló, asumió todo Daniela Dresner, la delegada de la región del Biobío, y bueno, uno se pregunta, ¿qué viene? Y la verdad es que no queda más que esperar que... Como estar en una especie de balcón, mirando. Claro, no queda más que reportear el siguiente ataque incendiario. Y eso es lo que tiene, por ejemplo, ayer nos escribían auditores de la zona, porque también acá ha habido una estrategia que la dijo en algún minuto en una entrevista, se puede buscar, de Mahmoud Alewi cuando fue subsecretario del Interior, cuando postula la situación que había del robo de madera, que era una verdadera empresa que se formalizaba y que uno se pregunta, bueno, si la autoridad tenía esa información que con el paso del tiempo le dio la razón, igual que a Rodrigo Villa. La pregunta es, ¿por qué no se tomaron medidas, no se integraron los sistemas, el servicio de impuestos internos, aduana, dónde va esa madera? Luego vinieron el tema de las drogas. O sea, llama la atención, es como una inercia, es como que, ya bueno, pero... Con tanta información, ¿qué se hace? Es muy raro, porque en ese minuto Mahmoud Alewi ya apuntaba a que había una destrucción de las zonas productivas de la península de Arauco. Y hoy día, Oscar, para quienes conocemos y tuvimos la suerte, porque miren lo que voy a decir, tuvimos la suerte de conocer hace 10 años o más atrás lo bonito de la zona donde uno iba, compraba tortilla a la orilla de la carretera, habían personas de mucho esfuerzo que se compraban un terrenito, instalaban una cabañita para ir del fin de semana con la familia. No estamos hablando de millonarios, ni siquiera una clase media pujante, no, personas que juntaban con unas tablitas su techito. Bueno, hoy día nada de eso queda, se han arrasado con todo. Se ha quemado todo lo que podría haber sido zonas productivas de esas son destruidas completamente, y evidentemente con eso las personas que pasan se van. Claro, bueno, se ha transformado en un territorio de caldo de cultivo también para otro tipo de actividades ilícitas. Ya no solamente hay reivindicación, sino que también hay robo de madera, hay tráfico de drogas, asociación ilícita. ¿Por qué no decirlo? A lo mejor me estoy aventurando, pero sicariato, robos por encargo, y se convierte todo esto en tierra de nadie, donde no hay Estado de Derecho, como, bueno, no lo decimos nosotros, lo dicen las mismas personas, actores sociales de allá, alcaldes, parlamentarios, exgobernadores con los que conversamos siempre, que bueno, que finalmente se hace lo que se puede con los recursos que hay, pero nadie dice, bueno, vamos en serio con esto. Vamos a quedar atentos a si hay más reacciones, el avance de la investigación. Gracias, Oscar. Gracias, Chao, Oscar. que estén bien. Chao. Hasta pronto. Bueno, hay algo que está sucediendo a esta hora, son manifestaciones que involucran el bloqueo del camino en el sector en donde se registró ayer este atentado del que estábamos hablando, con más de 30 máquinas y camiones quemados en la comuna de Los Álamos, en la provincia de Arauco. Desde allá nos informa Daniel Roa. A esta hora, trabajadores de las empresas atacadas ayer en el mega atentado ocurrido en la zona de Los Ríos, comuna de Los Álamos, acompañados de vecinos de la villa de este sector alameño, protestan en la ruta 160 por la sensación de inseguridad que dejó este ataque incendiario registrado por la mañana por sujetos armados y encapuchados que llegaron al lugar y quemaron más de 32 móviles en este lugar de la provincia de Arauco. La protesta mantiene bloqueada la ruta 160, el acceso principal de la provincia de Arauco en la zona de Los Ríos. A esta hora los manifestantes exigen que las autoridades lleguen al lugar y se comprometan para brindar seguridad tanto a los vecinos que se han visto afectados ya a lo menos por 3 ataques incendiarios en la zona de Los Ríos, y también por los trabajadores que perdieron sus fuentes laborales producto de este ataque incendiario registrado ayer por la mañana en la comuna de Los Álamos. Biobío, la radio.